Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Sigo preparando para vosotros esas noticias que espero poder anunciaros muy pronto. Me están llevando muchísimos quebraderos de cabeza, pero de verdad espero que os gusten y que, bueno, pues de alguna forma sea una nueva etapa en nuestra vida informativa. Y dicho esto, ayer hablábamos sobre los problemas que ahora mismo está enfrentando Ucrania, que no es uno ni dos, sino que son muchísimos problemas de absolutamente diferentes características, comenzando por problemas militares y terminando con problemas políticos, donde además no se sabe cuáles son más importantes, si los primeros o los segundos. Y en este sentido, los problemas militares de Ucrania solo acaban de comenzar. Sin duda alguna haremos una actualización más detallada de cómo está configurado el frente a día de hoy, y para no perder demasiado tiempo en esto, lo que he hecho ha sido realizaros un pequeño resumen en mi canal de Telegram. Tenéis algunos mapas en cuanto a la situación relativa al frente de Artyomovsk. También tenéis la situación en la dirección de Donetsk, que es donde me encuentro actualmente, la más importante a día de hoy, aunque bueno, últimamente Artyomovsk también está adquiriendo bastante importancia en términos militares. Es decir, en mi canal de Telegram, liusibaya o @liusibaya, todo junto, como el resto de mis redes sociales, tenéis todo lo relativo a la configuración de la línea del frente y por lo tanto a los problemas que está enfrentando a día de hoy Ucrania a nivel militar. Y de hecho, una de las consecuencias más directas, lo hablamos ayer, pero en los informes de hoy lo confirmo una vez más, de todo este desastre militar que está atravesando Ucrania, es el hecho de que cada vez más soldados ucranianos se están entregando como prisioneros al ejército ruso, puesto que la escasez de municiones lo que hace es que las pérdidas en personal crezcan de forma absolutamente exponencial. Y en este sentido, aquí habría que añadir otro detalle que vamos a relacionar enseguida con estas declaraciones de Vladimir Zelensky, que a mí me han dejado absolutamente boquiabierta, a cuadros. O sea, yo entiendo perfectamente que este hombre tenga que defender una determinada posición, entiendo perfectamente que puede mentir, inventar, tergiversar, vamos, que necesita hacer lo posible para tratar de mantener, aunque sea una mínima buena imagen de Ucrania, que ya es de por sí un asunto muy complicado. Pero lo cierto es que estamos hablando de unas declaraciones que, bueno, es que ya no es que se hayan desmentido, es que tratan de unos hechos que han reconocido incluso desde los países más occidentales del mundo, que efectivamente han tenido lugar, y ahora desde Ucrania pues están intentando hacer que parezca básicamente todo lo contrario. Pero antes de que pasemos a ello, porque esto tiene que ver con el conflicto palestino-israelí y con el problema que está enfrentando ahora Estados Unidos en cuanto a la necesidad de enviar municiones, armas y, bueno, en general todo tipo de ayuda, tanto financiera como militar, a dos conflictos armados a la vez. Estamos hablando del conflicto ucraniano y estamos hablando del conflicto palestino-israelí. Y en este sentido, ¿qué os pensáis? ¿Que es casualidad que Vladimir Zelensky de repente se haya posicionado a favor de Israel? No, obviamente no. Lo ha hecho por un lado para mantener a Ucrania, aunque sea de refilón dentro de la esfera mediática, porque cada vez está perdiendo más y más importancia. Por otro lado, para caerle bien a Israel. Este es un punto, uno de los fundamentales, y es que sabemos que Israel es el socio preferente de Estados Unidos y que la gran mayoría del armamento que ahora está recibiendo Israel en algún momento estaban pensados para ser destinados a Ucrania. De hecho, la gran mayoría de las municiones que ahora se están desviando a Israel ya tenían asignados hasta números de partida para ser enviados a Ucrania directamente. Han sido prácticamente interceptados en mitad de camino. De hecho, uno de los últimos cargamentos que partió hacia Israel, estamos hablando de unos 45.000, bueno, de unas 45.000 municiones para los tanques israelíes Merkava, que
Oh, sorpresa, también son absolutamente compatibles con los tanques Leopard 2, que son aquellos que Occidente envió, no en demasiado grandes cantidades, pero bueno, envió a Ucrania para seguir intentando debilitar con ellos a la Federación de Rusia. Las consecuencias no fueron buenas para los Leopard, pero sea como fuere, a día de hoy Ucrania todavía tiene bastantes tanques de esos, porque ya sabemos que no los saca apenas a la línea del frente para no empeorar aún más la imagen del complejo militar industrial occidental y porque recibió las instrucciones pertinentes por parte de Occidente, así que necesita municiones. Eran municiones por un valor de 500 millones de dólares aproximadamente, que iban a ser enviadas, ya os digo, directamente a Ucrania. Sin embargo, ahora acaban de partir rumbo a Israel. En este sentido, Vladimir Zelensky entiende perfectamente que a día de hoy el suministro a Ucrania depende en gran medida ya no de Estados Unidos, sino directamente de Israel, pues prácticamente de la solidaridad israelí, puesto que si Israel al final termina diciendo que a mí me das todas las municiones, Estados Unidos, con un importantísimo lobby israelí donde prácticamente mandan los israelíes, hará eso mismo, enviará las municiones que hagan falta, municiones, armas y bueno, valga la redundancia, lo que haga falta en términos generales. Así que Vladimir Zelensky desde el inicio del conflicto ha intentado mantener una postura lo más amistosa posible con Israel. Por supuesto, se ha pronunciado en contra de Hamas, por supuesto, ha hecho todo tipo de movimientos digamos, belicistas hacia Hamas y todo tipo de movimientos llenos de servilismo más absoluto hacia Israel, pero, oh, sorpresa. Y en relación a esto, precisamente venimos hoy aquí a comentar, por un lado, otro problema adicional, ¿no? Y dar esta información adicional de cómo está transcurriendo el tema en cuanto al envío de ayuda tanto para Ucrania como para Israel. Israel es dirección primordial, absolutamente prioritaria, de modo que a Ucrania va todo lo que Israel no haya querido por alguna extraña razón. Pero fijaos lo complicado que realmente tiene Zelensky caerle bien a Netanyahu, que por mucho que lo intente, sigue de alguna forma, no sabría deciros, estando, ¿no? Dividiendo la buena relación entre ambos países, el hecho de que jamás no solo no ha recibido apoyo por parte de Rusia, como asegura en un vídeo que vamos a ver a continuación Vladimir Zelensky, sino que además está luchando en Israel con armas ucranianas, disculpad, con armas de hecho muchas occidentales que han terminado en Ucrania y al final pues fueron directamente para la Franja de Gaza. En un inicio, el día 7 de octubre, hubo un vídeo que yo de hecho compartí en mi canal de Telegram y donde pues militantes de Hamas agradecían a Ucrania su ayuda en pues este ataque que han organizado contra Israel. Enseguida también encontramos declaraciones del propio Netanyahu, que en su momento, antes de que Hamas atacara a Israel, ya se pronunció al respecto y dijo que el armamento que se estaba enviando a Ucrania, debido a la tremenda corrupción que hay en el país, debido a la muy poca trazabilidad, ¿no? de ese armamento, podían terminar en cualquier lugar y que de hecho ya estaban terminando en manos de Hamas luchando contra Israel. Y ahora, pues esto no hace más que confirmárnoslo, mejor dicho, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, que ha dicho lo siguiente al ser preguntado al respecto. Bueno, fue preguntado sobre la organización Hezbollah, sobre Hamas, sobre el apoyo de Irán en general, cómo están luchando, con qué medios. Y ha dicho lo siguiente, ministro de Asuntos Exteriores de Irán: verá, me gustaría ser absolutamente franco con ustedes. En el pasado brindamos todo el apoyo posible a Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica, teniendo en cuenta el derecho internacional y en el contexto de confrontar al ocupante, es decir, a Israel. Y añade, o sea, les preguntaron sobre si Irán estaba apoyando a Hamas y a Hezbollah,
ha respondido a la pregunta. Sin embargo, dice, si bien antes necesitaban nuestra ayuda y nuestro apoyo, ahora, si me preguntan dónde pueden conseguir armas, entonces uno de los mercados negros donde pueden conseguirlas es Ucrania. Muy fácilmente, sin mucho esfuerzo, pueden conseguir cualquier cosa en Ucrania. Y esto tiene que ver, obviamente, con la corrupción que hay en el país, tremenda corrupción que hay en el país, y por otro lado, con el poco control que se realiza desde Occidente sobre todo lo que se envía a Ucrania. Obviamente a Israel esto no lo hace ninguna gracia. Vamos a escuchar lo que dice Vladimir Zelensky al respecto para tratar de salvar los muebles y enseguida, muy brevemente, porque ahí no se requieren muchos comentarios, pero bueno, lo comentamos. Подивіться, в тренувальних місіях Хамасу Росія займалася цим. Потім вони приймали Хамас у себе. Тобто це офіційна їх позиція. Я маю на увазі, ми зараз говоримо не про два народи і про те, що між ними. Ми говоримо конкретно про терористичну організацію і про її удари, і хто їм допомагав в цьому. Тобто, ну, чесно кажучи, шокуюче, що Росія це вже не скриває, це не є якоюсь там таємницею, це відкрита інформація. Мені здається, ось з цим треба боротися. Безумовно, має вплив не тільки на Україну, на весь світ. Ya lo habéis escuchado vosotros mismos, Vladimir Zelensky obviamente culpa a Rusia de todo un poco. De hecho, tengo pendiente haceros un capítulo de culpa de Rusia con las recientes declaraciones de varios líderes occidentales, que lo cierto es que encuentran motivos por los que culpar a Rusia cada siguiente más pintoresco que el anterior, así que de vez en cuando, perdonad, que es que la falta de sueño al final hace estragos, aunque sea para pasar un buen rato, porque al final, por mucho que estemos hablando de cosas muy serias, de vez en cuando también hace falta sonreír. Os haré esa recopilación de todo es culpa de Rusia, de los momentos más recientes y a todo esto de los más surrealistas también. Ya lo habéis escuchado, Vladimir Zelensky asegura que Rusia apoya a Hamas y por lo tanto está en contra de Israel. Obviamente esto forma parte de la estrategia de Zelensky de tratar de caerle bien al amigo israelí, ¿no? Para al final terminar recibiendo, aunque sea unas pocas municiones, de las cuales Estados Unidos a Ucrania ya envía casi que solo los restos, y que a día de hoy en Ucrania son absolutamente fundamentales, cada vez más fundamentales, porque ahora en plena ofensiva rusa necesitan, aunque sea un cierto grado de control artillero, no lo tienen, y esto se traduce, repito, en tremendas pérdidas en personal. Pero ese es el cuento de Vladimir Zelensky. La realidad, acabamos de verla hace tan solo un momento, las armas con las que está luchando Hamas vienen directamente desde Ucrania y lo han reconocido incluso desde Israel, es decir, Netanyahu es perfectamente consciente de esta cuestión. Y en cuanto a la participación de Rusia en este conflicto, realmente no está ni a favor de Israel ni a favor de Hamas. Lo que está intentando es reunirse y negociar con ambas partes, como han hecho infinidad de países a nivel internacional, para tratar de que se establezca un alto el fuego lo antes posible.